El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba presenta Elecciones Judiciales 2017. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Participa y Decide, Elecciones Judiciales 2017. Hoy es nuestro último programa. A nombre del Tribunal Electoral Departamental, le doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a escuchar nuevamente a nuestros candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el garante, el contralor e intérprete de la Constitución Política del Estado. Por supuesto, el propósito de estos programas ha sido que usted conozca a cada uno de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, evalúe su formación profesional, evalúe su experiencia, la visión que tienen sobre la institución y, por supuesto, al cargo que están postulando. Le doy la más cordial bienvenida. A continuación vamos a conocer un poquito más, algo de información sobre nuestros candidatos. Presentamos a las candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Estimados ciudadanos de Cochabamba, mi visión para el Tribunal Constitucional Plurinacional es lograr el ejercicio efectivo y transparente de la justicia constitucional plural, bajo estándares de calidad, enfoque intercultural y control jurisprudencial, por una justicia constitucional al servicio de la sociedad para alcanzar mejores niveles de vida y paz social. Soy María Lourdes Bustamante, postulante al Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Me dirijo a ustedes, bolivianas y bolivianos, compañeros campesinos, fabriles, mineros, amas de casa y profesionales y pueblo en general, a trabajar en la protección de sus derechos y garantías constitucionales con justicia constitucional. Para garantizar la supremacía constitucional en el ejercicio del control plural de constitucionalidad, mi compromiso es de someter de manera irrestricta a la Constitución y a las leyes. Será un imperativo el desempeño de mis funciones con idoneidad, ética, imparcialidad e independencia. Queridos yactamasis, esta Constitución es de todos. Por eso el Tribunal Constitucional debe amparar también a los indefensos y olvidados, aquellos ciudadanos que imploran justicia sin ser escuchados. Soy un jurista nuevo, sin pasado político, con un solo compromiso: trabajar con transparencia y cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución. Participa y decide. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Bien, conociendo este detalle, voy a empezar dando la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a nuestros candidatos. Saludo a la doctora Karen Lorena Gallardo Cejas. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches Cochabamba. Gracias por acompañarnos. Saludo a la doctora María Lourdes Bustamante Ramírez. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, querida Yastamasis. Gracias por acompañarnos. Por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar la doctora Marianela Antesana de Ivankovic. Saludo al doctor Jesús Víctor González Milán. Doctor, un gusto. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, cochabambinas. Buenas noches, cochabambinos. Gracias por acompañarnos. Bien, tenemos tres rondas de preguntas últimas. Hoy es el último programa. Tenemos 8 sobres que ustedes deben escoger. Uno en la primera ronda, otro en la segunda ronda y al final tenemos una pregunta en común. ¿Sí? 2 minutos y medio para cada respuesta. Doctora Karen Lorena Gallardo Cejas, empezamos con usted. ¿Qué sobre va a escoger? El número 2. Bien, el sobre número 2. Voy a dar lectura justamente a esta pregunta, indicando que las preguntas las hemos recogido, compilado de la participación de la población, por supuesto, a través de las redes sociales. Bien, la pregunta es la siguiente, doctora. ¿Considera que es necesario la creación de juzgados especializados en materia constitucional? Absolutamente estoy de acuerdo. Esa creación se hace necesaria y precisamente es la primera propuesta que tengo a la candidatura al Tribunal Constitucional. ¿Por qué?
porque al presente esa competencia se ha añadido a los jueces en materia ordinaria y de consiguiente no tenemos un acceso efectivo a la justicia pronto y además con una fundamentación adecuada por las autoridades jurisdiccionales que están ahora con esa competencia en materia constitucional. Por eso se hace necesario juzgados especializados en materia constitucional en todos los departamentos del país, en ciudades intermedias y el área rural, para que de manera especializada, adecuadamente fundamentada, porque van a ser capacitados todo el tiempo sus jueces especializados y controlados en el tema de corrupción, puedan dar la respuesta que la población está solicitando en lo que respecta a materia constitucional. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Doctora María Lourdes Bustamante Ramírez. ¿Qué sobre va a escoger? El 1. El sobre 1. Teniendo 2 minutos y medio, traten de aprovechar el tiempo, por favor. Doctora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia del Tribunal Constitucional Plurinacional para Bolivia? La importancia radica en el control de constitucionalidad, en velar la supremacía de la Constitución, en velar la jerarquía constitucional, en precautelar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas. Hoy por hoy, el Tribunal Constitucional está muy disperso en sus sentencias constitucionales. Hoy saca una sentencia constitucional diferente a la otra. En consecuencia, los ciudadanos no pueden presentar esas sentencias constitucionales como precedentes, toda vez que cambian de manera brusca, a veces muy contrapuestos, Víctor Hugo, y eso vulnera los derechos y garantías de los ciudadanos. La importancia del Tribunal Constitucional es que ejerza realmente y uniforme su jurisprudencia constitucional para la seguridad jurídica de los ciudadanos y las ciudadanas bolivianas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Doctor Jesús Víctor González Milán. ¿Cuál de los sobres va a escoger, doctor? La que guste, Víctor Hugo. Estamos listos para responder cualquier pregunta. Tenga la gentileza, por favor. Voy a pedirle que sea usted el que escoja, por favor, doctor. Bueno, a ver, la 6. Muy bien, la número 6. Tenemos 2 minutos y medio para poder responder la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué medidas implementaría para que el Tribunal Constitucional Plurinacional mejore el control de constitucionalidad y el ejercicio de sus demás atribuciones en beneficio del pueblo? Se resume en una sola acción: cumplir la Constitución y cumplir las leyes. Pero eso parecerá algo genérico, pero ahí está la clave del éxito. Si nosotros cumplimos la Constitución, si nosotros cumplimos con el Código Procesal Constitucional, con la ley del Tribunal Constitucional, vamos a tener un eficiente y eficaz desempeño del Tribunal Constitucional. Pero si manejamos el Tribunal Constitucional conforme al arbitrio de cada uno, vamos a tener lo que tenemos hoy: inseguridad jurídica, que se traduce en inseguridad ciudadana. Entonces, el remedio eficaz para poner en correcto funcionamiento al Tribunal Constitucional es el cumplimiento de la Constitución, la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional y, evidentemente, el resto del orden jurídico vigente. Esa es la acción que se debe seguir, Víctor Hugo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo que ustedes pueden todavía participar ingresando a las redes sociales, al Facebook, al YouTube, al Twitter, recordando que esta serie de programas que estamos terminando hoy, nos han servido para que usted conozca a nuestros candidatos, conozca los perfiles, conozca un poco el nivel profesional que tienen y, por supuesto, vaya con conocimiento este domingo a participar de estas elecciones judiciales que tenemos en nuestro país, 3 de diciembre de 2017. Vamos a ir a la segunda ronda de preguntas. Doctora Karen Lorena Gallardo Cejas, nos quedan 5 sobres. ¿Cuál de ellos va a escoger? El número 4. El sobre número 4.
La pregunta es la siguiente, doctora. En su criterio, ¿son adecuados los plazos establecidos para la resolución de las demandas de amparos constitucionales? Tiene 2 minutos y medio. El plazo es de 48 horas para la admisión y que se lleve a cabo la audiencia para que el juez de garantías constitucionales en cada departamento pueda emitir la resolución correspondiente en audiencia conforme establece la Constitución y la Ley 254 del Código de Procedimiento Constitucional. Me parece que es adecuado. Es un plazo corto, cumple con la sumariedad que tiene como característica la acción de amparo constitucional. Sin embargo, el problema radica en la falta de jueces constitucionales especializados, porque al presente, vuelvo a reiterar, esta competencia se ha añadido a los jueces ordinarios en materia civil, los jueces públicos, en las capitales de departamento, y de consiguiente entenderán que hay mayor demora. No se cumplen las 48 horas que establece la Constitución y la Ley de Procedimiento Constitucional por el trabajo que tienen demorado los jueces ordinarios, y en ese entendido no se hace necesario para poder subsanar esta demora el mejorar los plazos, sino el tener jueces constitucionales que dediquen todo el tiempo a despachar ese tipo de acciones de defensa constitucional. Bien, todavía tiene 1 minuto y medio. ¿Podría decirle algo más a la población? Bueno, reiterar que en estos tiempos, para cambiar la justicia, se hace necesario tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, y si es posible, con el presupuesto que el Tribunal Constitucional tiene asignado, el tener jueces constitucionales especializados. Desde mi punto de vista, encuentro que es la medida más adecuada para que la ciudadanía tenga una respuesta pronta y efectiva y además, reitero, fundamentada a la decisión del juez constitucional para que tengamos un cambio en la justicia. Y vuelvo a señalar, los avances informáticos mediante el expediente electrónico también va a coadyuvar en mejorar la respuesta del juez constitucional a la ciudadanía. Bien, vayamos con la doctora María Lourdes Bustamante Ramírez. ¿Cuál de los 4 sobres va a escoger? El número 3. El sobre número 3. La pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cómo cree que se puede garantizar la independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional? 2 minutos y medio. A ver, todos los jueces, vocales y magistrados prestan un juramento. Y el juramento es cumplir la Constitución Política del Estado y los derechos fundamentales y las leyes. Hoy por hoy, los nuevos magistrados y nosotros como postulantes, al momento de prestar un juramento para el cumplimiento de la Constitución, estamos diciendo que vamos a cumplir la Constitución. En consecuencia, con ese juramento tendríamos que tener la independencia judicial. No podemos tener injerencia de ningún partido político ni de ningún órgano público del Estado. En consecuencia, la independencia tiene que primar en el Tribunal Constitucional, ante todo porque todo los funcionario que no cumple la Constitución es pasible de tener sanciones penales, civiles, ejecutivas y administrativas. En consecuencia, el administrador, en este caso el magistrado del Tribunal Constitucional, tiene que tener total independencia para el cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política del Estado. En caso de no cumplir esta independencia, tendría que no cumplir los principios ético-morales previstos en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, como juramento que van a prestar, necesariamente tienen que cumplir la Constitución Política del Estado y la independencia judicial. Tiene 1 minuto más. ¿Algo más que podría decirle a la población? Sí, hoy por hoy está muy mal visto, digamos, el Tribunal Constitucional, toda vez que hoy por hoy existe mucho retraso en las resoluciones judiciales. En consecuencia, creo yo que los nuevos administradores de justicia tienen que tener nueva ambición y misión, cumplir la Constitución en los plazos preestablecidos. Hoy por hoy no se cumplen los plazos preestablecidos, en consecuencia hay que tener la seguridad de que las nuevas autoridades elegidas en este 3 de diciembre van a tener la seguridad de que van a cumplir los plazos procesales. Bien, muchísimas gracias.
Doctor Jesús Víctor González Milán, segunda ronda de preguntas. Tiene el sobre 5, el 7 y el 8. Bien, el 8 no, me trae amargos recuerdos. El 7, el número de la excelencia, por favor. Con todo gusto. Vamos a leer el número 7. No le vamos a preguntar cuáles son los amargos recuerdos, por supuesto, pero sí, en el 7. La pregunta. ¿Usted cree que existe igualdad de jerarquía entre la justicia ordinaria y la indígena originaria campesina? 2 minutos y medio, por favor. Víctor Hugo, formalmente existe y está reconocida en la Constitución. Materialmente, no existe. Falta mucho trabajo en relación al fortalecimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina. Pero ¿cómo se debe fortalecer? ¿Creando una jurisdicción paralela a la ordinaria? ¿Creando otro aparato burocrático análogo al que ahora representa la jurisdicción ordinaria? No. Se debe integrar las acciones que corresponden a cada jurisdicción, deben de responder a la problemática que impera en Bolivia en relación a las características propias del Estado plurinacional. Por eso debe haber una integración entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria. Porque si nosotros creamos cauces paralelos, vamos a contribuir no a la solución de los problemas, sino a duplicar los problemas que hoy tenemos. Otro es el mecanismo de funcionamiento de la jurisdicción indígena originaria campesina y otro muy distinto, el de la jurisdicción ordinaria. Por eso se debe de crear, se debe de establecer elementos que tiendan a la integración de ambas jurisdicciones, porque el reconocimiento constitucional de ambas jurisdicciones no es con el fin de crear cauces paralelos, no, sino de responder desde distintos puntos de vista a la solución del problema que atinge a los bolivianos en su quehacer diario. Gracias, Víctor Hugo. Tiene un minuto más. Por si favor. quiere aprovecharlo. Claro que sí. Por favor. Mire, uno de los problemas que se presenta es que algunos jueces, por no decir todos, entienden que son jueces penales, civiles, laborales, y eso no es así. Ellos son jueces constitucionales, penales, constitucionales, civiles, constitucionales, laborales, etcétera, etcétera. Pero son ante todo jueces constitucionales. Y aquellas autoridades que ejercen la jurisdicción indígena originaria campesina son también autoridades constitucionales. He ahí un ejemplo de integración y de no crear cauces paralelos. Por eso no hay necesidad de crear jueces constitucionales, porque los jueces que tenemos son ya jueces constitucionales, al igual que las autoridades indígena originaria campesinas, Víctor Hugo. Bien, gracias, doctor. Como habíamos mencionado, tenemos esta ronda de preguntas, 2 rondas de preguntas, que han sido escogidas por nuestros candidatos al azar de 8 sobres. Vamos a ir a la tercera ronda de preguntas, y esta es una pregunta en común que nos van a responder nuestros candidatos. Recordándole, por supuesto, que usted puede seguirnos a través del Facebook, YouTube, Twitter, para conocer más con respecto a estas elecciones judiciales. También anunciando que a partir de este jueves tenemos el silencio electoral, para que usted el domingo 3 de diciembre asista a las urnas y cumpla con este derecho democrático que tenemos todos los ciudadanos de ir a votar. Bien, doctora Karen Lorena Gallardo Cejas, también en 2 minutos y medio, la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que hay crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Y de ser así, ¿cuál es la propuesta que usted tiene para superar esa crisis? Estos últimos 6 años, a través de las sentencias constitucionales que han venido emitiendo los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, hemos visto, los que tenemos la experiencia en la materia, y la propia ciudadanía que acude a una demanda constitucional, que las líneas jurisprudenciales no se han ido cumpliendo. Y eso ha creado inseguridad jurídica. ¿Qué significa? Que una decisión que emitida anteriormente por el Tribunal Constitucional sobre un caso específico, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho al trabajo de una mujer embarazada,
el tribunal ha fallado en un sentido y en otro caso análogo a futuro ha fallado en un sentido absolutamente contrario. Entonces es evidente que el Tribunal Constitucional no ha venido haciendo ese control adecuado de la propia jurisprudencia que emite y ha creado una inseguridad jurídica y de consiguiente una crisis en el tema de justicia constitucional. También debo hacer conocer que las decisiones del Tribunal Constitucional demoran demasiado en ser notificadas. Tiene una fecha, que le digo el día de hoy, 22 de noviembre, en la resolución, pero son notificadas varias semanas, incluso meses más tarde. Entonces ahí también la población ha encontrado que hay crisis en la justicia constitucional porque hay demora en comunicar adecuadamente esa decisión del Tribunal Constitucional, y más aún es importante notar esa demora porque estamos hablando de un tema que debería ser expedito, sumario, rápido, porque el tema constitucional que tiene como función principal el resguardar los derechos y garantías fundamentales no puede demorar tanto tiempo en ser conocido por las partes. En ese entendido se hace necesario nomás tomar medidas que sean pertinentes para poder mejorar y salir adelante en el tema del trabajo del Tribunal Constitucional Plurinacional, y asimismo hacer énfasis en que el Tribunal Constitucional cumpla con su función constitucional de determinar en sus propias resoluciones el aplicar la jurisdicción indígena originaria campesina, porque tiene competencia para revisar las determinaciones emitidas por esa jurisdicción especial, y además se pronuncia cuando existe algún conflicto de competencia entre un juez ordinario y un juez de la justicia comunitaria. En ese sentido también el tribunal tiene, para salir de la crisis, que aplicar esos principios, esos saberes en sus propias determinaciones para así tener una justicia plural en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Doctora María Lourdes Bustamante Ramírez. La pregunta en común, les repito, pero ¿usted cree que hay crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Y de ser así, ¿cuál es la propuesta que usted tiene para superar esta crisis? A ver, primeramente el Tribunal Constitucional tiene la obligación de velar la supremacía de la Constitución, de velar el ejercicio correcto de la Constitución Política del Estado. Y dos, tiene la obligación de ejercer el control de constitucionalidad. Y tres, tiene la obligación de precautelar los derechos y garantías de todos los bolivianos y bolivianas. Hoy por hoy el Tribunal Constitucional está vulnerando sobre todo los derechos y garantías de los ciudadanos que piden el acceso a la justicia como un derecho humano. Hoy por hoy el Tribunal Constitucional no cumple los plazos preestablecidos en el Código de Procesal Constitucional, mucho menos en la Constitución y mucho menos en la ley del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de cumplir con las nuevas autoridades que van a ser elegidas, con la nueva misión y visión de cumplir la Constitución en lo que se refiere a la celeridad, a la eficiencia, a la eficacia. Hoy por hoy, reitero, se está vulnerando los derechos y garantías de todos los ciudadanos porque no cumple, como lo decía la doctora Gallardo, y las resoluciones notifican hasta con 3 meses de plazo en un retraso, total vulneración de derechos y garantías. Siendo el derecho al acceso a la justicia un derecho humano inherente a todo ciudadano que pide justicia, más aún si son acciones como la libertad, por ejemplo, que su procedimiento es totalmente rápida, se señala la audiencia de 24 horas, se lleva a audiencia en otras 24 horas y se remite el expediente en 24 horas, pero el Tribunal Constitucional lo está resolviendo hasta en 3 años, donde realmente se vulneran los derechos y garantías de un preso, por ejemplo. En consecuencia, la solución es que hoy por hoy las autoridades del Tribunal Constitucional, los magistrados, deberían nomás resolver dentro de los plazos preestablecidos y tener las sanciones correspondientes, como decía anteriormente, tienen que tener la responsabilidad penal, civil, ejecutiva y administrativa, porque cada fallo que emite el Tribunal Constitucional es un acto de gobierno y en consecuencia los magistrados tienen que saber que sus resoluciones tienen un impacto en la ciudadanía, en consecuencia tienen que saber también que pueden ser pasibles a sanciones. Bien, gracias. Doctor, la pregunta en común, doctor Jesús Víctor González Milán, voy a volverla a leer, por favor.
¿Usted cree que hay crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Y de ser así, ¿cuál es su propuesta para superar esta crisis? Lo escuchamos, doctor. Víctor Hugo, no creo que haya crisis. Estoy seguro de que hay crisis. Seguro. Como decía mi abuelo, que en paz descanse, segurísimo. ¿En qué sostengo esta seguridad? Mire, hemos podido presentarnos, merced a este proceso eleccionario, en distintos espacios. Y en la totalidad de esos espacios hemos escuchado el clamor de nuestra gente, de la queja de nuestro pueblo, no solo del Tribunal Constitucional, sino también del órgano judicial. La voz del pueblo, la voz de Dios. En eso sostengo la seguridad de la crisis, no solo del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino del órgano judicial. Ahora, ¿cómo se puede superar esa crisis? El Tribunal Constitucional, como máximo y último intérprete jurisdiccional de la Constitución, debe crear, debe generar, debe sentar líneas orientadoras de la labor de los jueces, claras, concretas, congruentes, comprensibles, de modo tal que el juez que no aplique tales líneas en sus resoluciones sea apartado. Pero que además esas líneas permitan conservar a aquellos jueces que son idóneos. Permita que esos jueces no trastoquen su condición de juzgadores en imputados. Esa es la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tiene el deber de sentar esas líneas orientadoras, porque si no se consigue esa finalidad, no se va a superar la crisis. Tenemos que tener jueces preparados, jueces idóneos, jueces que respondan de forma eficaz y eficiente a los problemas que se presentan a diario. Porque si tenemos jueces que lejos de resolver esos problemas se dedican simplemente a cumplir su horario laboral o cumplir formalmente le digo, con sus labores, vamos a estar en problemas. La población cuando va a un tribunal busca soluciones materiales a sus problemas. Esa es la contribución, reitero, que debe de tener el Tribunal Constitucional para superar esta crisis judicial. Gracias, Víctor Hugo. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y de esta manera hemos conocido a nuestros candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Han sido 3 programas en los cuales hemos conocido un poquito su experiencia profesional, su experiencia a nivel laboral y también, por supuesto, las razones por las cuales están postulando a este Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctora Karen Lorena Gallardo Cejas, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas noches. Doctora María Lourdes Bustamante Ramírez, un gusto, Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo, un gusto. Doctor Jesús Víctor González Milán, ha sido un gusto compartir estos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Víctor Hugo. No salí nunca en la televisión. Tal vez sean estos los únicos espacios. Yo agradecido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho su preferencia, el habernos acompañado durante estos días. Este último programa ha tenido como objetivo que la población dé a conocer sus inquietudes y las mismas las hemos compilado a través de las redes sociales, pero también a través de los diferentes foros que han habido, la participación de la población, para que esas preguntas las podamos tener esta noche y sean nuestros participantes quienes puedan responder. Agradecemos mucho su preferencia. Participa y decide Elecciones Judiciales 2017 a nombre del Tribunal Electoral Departamental. Muy buenas noches. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba presentó Elecciones Judiciales 2017.